Ball State vs Georgia, predicción de selección de fútbol americano universitario, 9 de septiembre de 2023. Ball State en Georgia, 12 del día hora del este. Ball State cayó a 0-1 después de su derrota por 44-14 en la carretera ante Kentucky. Los Cardinals trajeron de regreso a 7 titulares en cada lado del campo. Corrieron por menos de 2 yardas por acarreo. El mariscal de campo Kadin Semonza tuvo la mayor parte del trabajo, completando 15 de 21 pases para 165 yardas y un touchdown. Permitieron casi 6 yardas por acarreo en tierra a los Wildcats y cedieron 241 yardas por pase. Georgia abrió esta temporada con una victoria por 48-7 en casa sobre FCS Tennessee Martin. Kirby Smart regresa para su 8ª temporada como entrenador en jefe de Georgia. El equipo terminó con un récord de 15-0 y ganó el campeonato nacional. Regresan 6 titulares en la ofensiva y 7 en la defensa. Ofensivamente, los Bulldogs promediaron 41 puntos y 501 yardas por partido. En defensa, limitaron a los oponentes a 14 puntos y 297 yardas por partido. 3 de sus 4 principales corredores regresaron, al igual que sus 2 principales receptores. El mariscal de campo sophomore Carson Beck está al mando después de servir como suplente la temporada pasada. El equipo regresa con 3 titulares en la línea ofensiva con experiencia en defensa en la secundaria. El mariscal de campo senior de Ball State, Lane Hatcher, fue relegado al banquillo debido a sus problemas con los pases profundos y fue reemplazado por un estudiante de primer año. Ball State tiene un récord de 0-6 contra la línea en la carretera en juegos no conferencia. Permitieron casi 6 yardas por intento de acarreo a Kentucky. Partidos consecutivos contra equipos de la SEC para los Cardinals. Juega Georgia -42.5. Iowa vs Iowa State, predicción de selección de fútbol americano universitario, 9 de septiembre de 2023. Iowa en Iowa State, 3:30 de la tarde hora del este. Iowa tiene un récord de 1-0 después de su victoria en casa por 24-14 sobre Utah State. Permitieron a los Aggies más de 4 yardas por acarreo, pero limitaron su ataque aéreo a solo 4.4 yardas por intento. Los Hawkeyes tuvieron dificultades en el juego terrestre, ganando 88 yardas en 36 acarreos. Cade McNamara completó 17 de 30 pases para 191 yardas con 2 touchdowns. Iowa State tiene un récord de 1-0 después de su victoria en casa por 30-9 sobre FCS Northern Iowa. El entrenador en jefe de Iowa State, Matt Campbell, está en su 8ª temporada con el equipo. Los Cyclones tuvieron un decepcionante récord de 4-8 en 2022 y regresaron 9 titulares en la ofensiva con 6 en la defensa. La ofensiva anotó solo 20 puntos y obtuvo 370 yardas por partido el año pasado. Defensivamente, limitaron a los oponentes a 20 puntos y 286 yardas por partido. Sus 2 corredores principales regresaron, junto con 3 de sus 4 receptores principales. El mariscal de campo Hunter Dekkers regresa en 2023, pero es duda debido a investigaciones pendientes. El novato Rocco Becht impresionó en el primer partido. 4 titulares regresan a la línea ofensiva, pero hay inexperiencia en la defensa en la línea frontal. Las dificultades en la carrera de los Hawkeyes contra Utah State son una preocupación al respaldar a los Hawkeyes en la carretera en este juego de rivalidad. Juega a favor de Iowa State +4. James Madison vs Virginia, predicción de selección de fútbol americano universitario, 9 de septiembre de 2023. James Madison en Virginia, 12 del día hora del este. James Madison tiene un récord de 1-0 después de su victoria en casa por 38-3 sobre FCS Bucknell. Kurt Cignetti regresa para su 5ª temporada como entrenador en jefe de los Ducks. El equipo tuvo un récord de 8-3 en 2022 y regresó 6 titulares en la ofensiva con 7 en la defensa. El equipo anotó 37 puntos y obtuvo 452 yardas por partido el año pasado. En defensa, limitaron a los oponentes a 21 puntos y 289 yardas por partido. JMU perdió a 2 de sus 3 corredores principales y a 4 de sus 5 receptores principales. El mariscal de campo Todd Centello ha dejado el programa. Jordan McLeod, transferido de USF, Arizona, completó 7 de 11 pases en el primer partido para 144 yardas con 2 touchdowns. Los 5 titulares regresan a la línea ofensiva, pero hay inexperiencia en la defensa en la secundaria. Virginia tiene un récord de 0-1 después de su derrota por 49-13 en la carretera ante Tennessee. Los Cavaliers corrieron por casi 2.5 yardas por acarreo. El mariscal de campo Tony Muskett completó 9 de 17 pases para 94 yardas. Los Cavs permitieron 4 capturas.
Virginia permitió 287 yardas por tierra en 52 acarreos. Al final, Virginia permitió 499 yardas a los Volunteers. Muskett está en duda por una lesión. El freshman Anthony Colandrea podría comenzar en su lugar. Vio acción la semana pasada y completó solo 2 de 7 pases para 12 yardas. Los Ducks tienen poca experiencia en la ofensiva. Su defensa ha permitido puntuación de un solo dígito en 3 de sus últimos 4 oponentes. Juega al total de puntos entre James Madison y Virginia, menos de 42.5. Miami, Ohio vs Massachusetts, predicción de selección de fútbol americano universitario, 9 de septiembre de 2023. Miami, Ohio en UMASS, 3:30 de la tarde hora del este. Miami, Ohio tiene un récord de 0-1 después de su derrota en la carretera por 38-3 ante Miami. Los Red Hawks tuvieron dificultades en el juego terrestre con 51 yardas en 25 acarreos. Brett Gabbert completó 12 de 21 pases para 127 yardas. Defensivamente, tuvieron problemas para detener a Miami al permitir 493 yardas con 250 por tierra en 36 acarreos. Los Red Hawks permitieron 243 yardas por pase en 25 intentos. UMASS cayó a 1-1 después de su derrota en la carretera por 59-14 ante Auburn. La defensa de los Minutemen tuvo problemas al permitir 2.809 yardas por tierra en 44 acarreos. Se dieron 203 yardas por pase en 25 intentos. El mariscal de campo de UMASS, Tyson Fomachan, completó 8 de 16 pases para 55 yardas y una intercepción. Primer partido en casa para los Minutemen después de 2 partidos en la carretera. Mostraron una buena actuación ofensiva ante un equipo de bowl el año pasado en New Mexico State, anotando 41 puntos. UMASS corre para 5.3 yardas por acarreo. Fomachan está promediando 7.5 yardas por intento de pase este año. Juega a favor de Massachusetts más 7. Mississippi vs Tulane, predicción de selección de fútbol americano universitario, 9 de septiembre de 2023. Ole Miss en Tulane, 3:30 de la tarde hora del este. Mississippi tiene un récord de 1-0 en el año con su victoria en casa por 73-7 sobre FCS Mercer. Lane Kiffin está en su 4ª temporada como entrenador en jefe de Ole Miss. El equipo terminó con un récord de 8-5 el año pasado y regresó 9 titulares en la ofensiva con 7 en la defensa. Los Rebels promediaron 33.5 puntos y 496 yardas por partido en 2022. Defensivamente, limitaron a los oponentes a 25.5 puntos y 388 yardas por partido. 4 de sus principales corredores regresan, pero pierden a sus 2 principales receptores. El mariscal de campo Jackson Dart regresó como titular. 4 titulares regresan a la línea ofensiva, con experiencia en la defensa en la secundaria. Tulane tiene un récord de 1-0 en el año con su victoria en casa por 37-17 sobre South Alabama. Eso hace un total de 9 de 10 coberturas de puntos para la Green Wave. El equipo corrió para 3.7 yardas por intento. El mariscal de campo Michael Pratt fue eficiente con 14 de 15 pases para 294 yardas y 4 touchdowns. Tulane limitó a los Jaguars a menos de 3 yardas por acarreo y solo 6.3 yardas por intento de pase. Cada equipo perdió 3 balones sueltos, pero la Green Wave logró 5 capturas. Ole Miss ha perdido 5 de sus últimos 6 juegos contra FBS. La defensa de Tulane hizo un buen trabajo contra South Alabama. Dart tuvo dificultades durante la segunda mitad de la temporada pasada. Pratt ha impresionado con sus pases profundos en los últimos 5 partidos. Juega Tulane más 7.5. Nebraska vs Colorado, predicción de selección de fútbol americano universitario, 9 de septiembre de 2023. Nebraska en Colorado, 12 del día hora del este. Nebraska cayó a 0-1 después de su derrota por 13-10 en Minnesota. Los Cornhuskers tuvieron éxito corriendo el balón con 181 yardas en 37 acarreos. El juego de pase tuvo dificultades, con Jeff Sims completando 11 de 19 pases para 114 yardas, 3 intercepciones y un touchdown. La defensa hizo un buen trabajo deteniendo el juego terrestre de los Golden Gophers con un poco más de 2 yardas por acarreo. Limitaron a Minnesota a 4.5 yardas por intento de pase. Colorado tiene un récord de 1-0 después de su victoria por 45-42 en la carretera ante TCU. El juego terrestre de los Buffs generó menos de 2 yardas por intento. Gran juego para Shedeur Sanders, completando 38 de 47 pases para 510 yardas y 4 touchdowns. Promedió 10 yardas por intento de acarreo.
A pesar de la victoria, los Buffaloes tienen trabajo por hacer en equipos especiales y en defensa. Los Horned Frogs corrieron para 262 yardas en 37 acarreos. La ofensiva de los Cornhuskers es una preocupación aquí. Están jugando partidos consecutivos en la carretera. Mucha emoción para el primer juego en casa de los Buffs. Su ofensiva logró 588 yardas en la carretera contra TCU en el primer partido. Juega Colorado -3. Notre Dame vs NC State, predicción de selección de fútbol americano universitario, 9 de septiembre de 2023. Notre Dame en NC State, 12 del día hora del este. Notre Dame tiene un récord de 2-0 después de su victoria en casa por 56-3 sobre FCS. Tennessee State abrieron con una victoria dominante por 42-3 en un campo neutral contra Navy. En la victoria sobre Navy, los Fighting Irish corrieron para 6.5 yardas por acarreo. El transferido de Wake Forest, Sam Hartman, completó 19 de 23 pases para 251 yardas y 4 touchdowns. Limitaron a los Midshipmen a 169 yardas con 2.5 yardas por acarreo. Notre Dame tiene 8 titulares de regreso en la defensa. NC State tiene un récord de 1-0 después de su victoria por 24-14 en la carretera ante Connecticut. Los Wolfpack corrieron el balón 46 veces para 209 yardas. El mariscal de campo transferido de Virginia, Brennan Armstrong, completó 17 de 26 pases para 155 yardas. Los Wolfpack permitieron 6 yardas por acarreo a los Huskies, pero los limitaron a 113 yardas por pase en 27 intentos. Solo 5 regresaron a la defensa de los Wolfpack. Hartman es una mejora importante en el mariscal de campo para los Fighting Irish. La defensa de Notre Dame no ha sido probada este año enfrentando a Navy y Tennessee State en sus primeros 2 juegos. Armstrong está en su 4º año como mariscal de campo titular en el fútbol universitario de FBS. Los Fighting Irish promedian 500 yardas por partido. Respeta a los Wolfpack que obtienen 24 puntos en la carretera contra un equipo mejorado de los Huskies. Juega a favor del total de puntos entre Notre Dame y NC State, más de 51.5. Purdue vs Virginia Tech, predicción de selección de fútbol americano universitario, 9 de septiembre de 2023. Purdue en Virginia Tech, 12 del día hora del este. Purdue tiene un récord de 0-1 después de su derrota en casa por 39-35 ante Fresno State. El mariscal de campo de Purdue, Hudson Card, completó 17 de 30 pases para 254 yardas y 2 touchdowns. La defensa de los Boilermakers permitió 371 yardas por pase con 8.2 yardas por intento de pase. Virginia Tech tiene un récord de 1-0 después de su victoria en casa por 36-17 sobre Old Dominion. Los Hokies promediaron menos de 3 yardas por acarreo. Grant Wells completó 17 de 29 pases para 251 yardas y 3 touchdowns. Los Hokies limitaron el ataque de pase de los Monarchs a 94 yardas en 25 intentos y lograron 5 capturas. Purdue regresó solo la mitad de sus titulares, con solo 5 de vuelta en la defensa. En casa, los Boilermakers permitieron 487 yardas a un equipo de Fresno State con un mariscal de campo de primer año. El mariscal de campo titular Wells jugó bien en el primer juego. Juega Virginia Tech -3. Texas A&M vs Miami, predicción de selección de fútbol americano universitario, 9 de septiembre de 2023. Texas A&M en Miami, 3:30 de la tarde hora del este. Texas A&M tiene un récord de 1-0 después de su victoria en casa por 52-10 sobre New Mexico. Los Aggies ganaron 411 yardas con 4.6 yardas por acarreo. Limitaron a los Lobos a 222 yardas y solo 3 de 13 conversiones en tercer down. Texas A&M mantuvo a los Lobos en 2.8 yardas por acarreo y 4.7 por intento de pase. El mariscal de campo Connor Wayman completó 18 de 23 pases para 236 yardas y 5 touchdowns. Miami tiene un récord de 1-0 después de su victoria en casa por 38-3 sobre Miami, Ohio. Buena actuación ofensiva con 250 yardas por tierra en 36 acarreos. Tyler Van Dyke completó 17 de 22 pases para 201 yardas con un touchdown e intercepción. Limitaron a los Redhawks a menos de 2 yardas por acarreo y 164 yardas por pase en 24 intentos. Ambos equipos tienen de regreso a 20 titulares para Texas A&M y 19 para Miami. Ambos equipos tienen experiencia. La precisión de Wayman es una preocupación según sus números de la temporada pasada. La defensa de los Hurricanes fue sólida la semana pasada. La habilidad de pase profundo de Van Dyke también es alentadora. Juega a favor de Miami +4.5.
Texas State vs UTSA, predicción de selección de fútbol americano universitario, 9 de septiembre de 2023. Texas State en UTSA, 3:30 de la tarde hora del este. Texas State tiene un récord de 1-0 después de su victoria en la carretera por 42-31 sobre Baylor. Los Bobcats corrieron para 3.7 yardas por intento. El mariscal de campo T.J. Finley completó 22 de 30 pases para 298 yardas y 3 touchdowns. Los Bobcats limitaron el ataque terrestre de los Bears a poco más de 3 yardas por acarreo. Permitieron 416 yardas por pase en 44 intentos. UTSA tiene un récord de 0-1 después de su derrota por 17-14 en la carretera ante Houston. Los Roadrunners corrieron para 5.9 yardas por acarreo. Frank Harris completó 18 de 36 pases para 209 yardas con un touchdown y 3 intercepciones. Limitaron a Houston a menos de 3 yardas por acarreo y 233 yardas por pase en 34 intentos. UTSA terminó con un margen de pérdidas de balón de -3. El transferido de LSU, Auburn, Finley, mejoró esta ofensiva de los Bobcats. Antes de esta temporada, había jugado en 18 partidos en las 3 temporadas anteriores. Las dificultades de Harris son una preocupación aquí. Juega a favor de Texas State más 12.5. Troy vs Kansas State, predicción de selección de fútbol americano universitario, 9 de septiembre de 2023. Troy en Kansas State, 12 del día hora del este. Troy tiene un récord de 1-0 en el año después de su victoria en casa por 48-30 sobre FCS Stephen F. Austin. John Sumrall regresa para su segunda temporada como entrenador en jefe de los Trojans. El equipo tuvo un récord de 12-2 el año pasado y regresó 6 titulares en la ofensiva con 6 en la defensa. Ofensivamente, anotaron 25.6 puntos y obtuvieron 360 yardas por partido, corriendo solo 3.3 por intento. La defensa fue sólida en 2022, permitiendo 17 puntos y 327 yardas por partido. Su corredor estelar regresa, pero perdieron a sus 2 receptores principales. Gonnar Watson regresa como mariscal de campo. Solo 2 titulares regresan a la línea ofensiva, pero hay inexperiencia en la defensa en la secundaria. Kansas State tiene un récord de 1-0 después de su victoria en casa por 45-0 sobre FCS Southeast Missouri State. Chris Klieman regresa para su quinta temporada como entrenador en jefe. Los Wildcats terminaron con un récord de 10-4 el año pasado y regresaron 8 titulares en la ofensiva con 5 en la defensa. En 2022, el equipo anotó 32 puntos y obtuvo 419 yardas por partido. Defensivamente, los Wildcats limitaron a los oponentes a 22 puntos y 375 yardas por partido. Perdieron a sus 2 corredores principales y a 2 de sus 3 receptores principales. El mariscal de campo Will Howard regresa. Los 5 titulares regresan a la línea ofensiva, pero hay falta de experiencia en la defensa en la secundaria. Los Trojans tienen un récord de 6-0 como underdog en sus últimos 6 juegos. Troy tiene una larga racha de victorias que se remonta al año pasado. Los Wildcats tienen poca experiencia en la defensa. Gonnar Watson juega en su 4ª temporada como mariscal de campo de los Trojans y está mejorando con los pases profundos. Juega Troy más 1-6. UNLV vs Michigan, predicción de selección de fútbol americano universitario, 9 de septiembre de 2023. UNLV en Michigan. UNLV tiene un récord de 1-0 después de su victoria en casa por 44-14 sobre FCS Bryant. Barry Odom está en su primera temporada como entrenador en jefe de UNLV. Los Rebels tuvieron un récord de 5-7 el año pasado y regresaron 6 titulares en la ofensiva con 7 en la defensa. El equipo anotó 26 puntos y obtuvo 352 yardas por partido la temporada pasada. Defensivamente, limitaron a los oponentes a 28.5 puntos y 384 yardas por partido. Su corredor principal se va, al igual que 2 de sus 3 receptores principales. El mariscal de campo Doug Brumfield regresa al centro. UNLV tiene 3 linieros ofensivos que regresan esta temporada, con experiencia en la defensa en la parte posterior del equipo. Michigan tiene un récord de 1-0 después de su victoria en casa por 30-3 sobre East Carolina. Limitaron a los Pirates a menos de 4 yardas por acarreo y 132 yardas por pase en 29 intentos. Los Wolverines corrieron para 4 yardas por acarreo. El mariscal de campo J.J. McCarthy completó 26 de 30 pases para 280 yardas y 3 touchdowns. Los Rebels confiaron mucho en su juego terrestre en el primer partido, lo cual será extremadamente difícil aquí.
Bloomfield promedió solo 5.2 yardas por intento contra su oponente de FCS en casa la semana pasada. La defensa de Michigan es demasiado fuerte y los Rebels tendrán dificultades para anotar puntos. Juega a favor del total de puntos entre UNLV y Michigan, menos de 57.5. Utah vs Baylor, predicción de selección de fútbol americano universitario, 9 de septiembre de 2023. Utah en Baylor, 12 del día hora del este. Utah tiene un récord de 1-0 en el año después de su victoria en casa por 24-11 sobre Florida. Los Utes ganaron a pesar de obtener solo 270 yardas de ofensiva. Corrieron para casi 4 yardas por acarreo. El mariscal de campo titular, Cameron Rising, se perdió el juego debido a una lesión en la rodilla. Bryson Barnes completó 12 de 18 pases para 159 yardas y un touchdown. Utah limitó a Florida a menos de 1 yarda por acarreo en tierra con 333 yardas por pase en 44 intentos. Los Utes regresaron 9 titulares en la defensa. Baylor cayó a 0-1 con su derrota en casa por 42-31 ante Texas State hasta el año pasado. Los Bears han perdido 5 seguidos. Baylor corrió por poco más de 3 yardas por acarreo. El mariscal de campo Blake Shapen completó 21 de 31 pases para 303 yardas y 2 touchdowns. En defensa, los Bears limitaron a los Bobcats a 3.5 yardas por acarreo. Baylor fue castigado por el aire ya que los Bobcats lanzaron para 298 yardas en 30 intentos. Rising y el corredor Jackson son cuestionables para Utah. El mariscal de campo titular de los Bears, Blake Shapen, está fuera debido a una lesión en la rodilla. El sophomore Sawyer Robertson comenzará. Vio acción limitada en 3 juegos el año pasado. La semana pasada completó 6 de 12 pases para 113 yardas con una intercepción, pero con 9.4 yardas por intento de pase. Podrían haber mariscales de campo suplentes en el campo para Utah en este juego en la carretera. Los Utes corrieron solo 3.5 yardas por acarreo en la victoria contra Florida. A pesar de su derrota la semana pasada, los Bears lograron 524 yardas ofensivas. Juega Baylor más 7.5. UTEP vs Northwestern, predicción de selección de fútbol americano universitario, 9 de septiembre de 2023. UTEP en Northwestern. UTEP mejoró a 1-1 después de su victoria en casa por 28-14 sobre FCS Incarnate Word. Abrieron el año con una derrota en la carretera por 17-14 ante Jacksonville State. En esa derrota, los Minors corrieron para más de 3.5 yardas por acarreo. El mariscal de campo Gavin Hardison completó 17 de 29 pases para 208 yardas y un touchdown. La defensa permitió 67 yardas por pase a los Gamecocks, pero 208 por tierra en 44 acarreos. Northwestern cayó a 0-1 con su derrota en la carretera por 24-7 ante Rutgers. Su ofensiva ha estado limitada a un solo dígito de puntos en 5 juegos consecutivos que datan del año pasado. La ofensiva produjo 12 yardas por tierra en 22 acarreos. Ben Bryant completó 20 de 35 pases para 169 yardas. Limitaron a los Scarlet Knights a menos de 4 yardas por acarreo y 5.62 yardas por intento de pase. Los Wildcats permitieron 5 capturas. Semana corta para Northwestern después de su derrota el domingo ante Rutgers. Su ofensiva solo produjo 201 yardas. Hardison está completando el 64.3% de sus pases con 7.2 yardas por intento, lo cual es una gran mejora con respecto a la temporada pasada. Los Minors corren para 5.4 yardas por intento. Juega a favor de UTEP-1.5. Vanderbilt vs Wake Forest, predicción de selección de fútbol americano universitario, 9 de septiembre de 2023. Vanderbilt en Wake Forest, 11 de la mañana hora del este. Vanderbilt tiene un récord de 2-0 en el año después de su victoria en casa por 47-13 sobre FCS Alabama A&M. Abrieron el año en la semana 0 derrotando a Hawaii 35-28. La ofensiva de los Commodores ha tenido un buen desempeño en tercer down con un 54% de conversiones. Están corriendo para 4.2 yardas por acarreo. En su victoria contra Hawaii, la defensa permitió 391 yardas con una tasa de completación del 77.1% y 10 yardas por intento de pase. Wake Forest tiene un récord de 1-0 después de su victoria en casa por 37-17 sobre FCS Elon. Dave Clawson está en su 10º año como entrenador en jefe de los Demon Deacons. El equipo terminó con un récord de 8-5 la temporada pasada y regresaron 5 titulares en la ofensiva y 6 en la defensa. Su corredor estelar regresa, al igual que sus 4 receptores principales.
El mariscal de campo titular Sam Hartman se transfirió a Notre Dame. El mariscal de campo sophomore Mitch Griffiths en su debut completó 19 de 30 pases para 329 yardas y 3 touchdowns. 2 titulares regresan a la línea ofensiva, mientras que solo 2 titulares regresan a la línea defensiva. La mitad de los titulares de los Demon Deacons regresan. El segundo año de quarterback para Vanderbilt, Swann, ha tenido un buen desempeño en sus primeros juegos. Juega Vanderbilt más 10.5. Western Michigan vs Syracuse, predicción de selección de fútbol americano universitario, 9 de septiembre de 2023. Western Michigan en Syracuse, 3:30 de la tarde hora del este. Western Michigan tiene un récord de 1-0 después de su victoria en casa por 35-17 sobre Stephen F. Austin. Lance Taylor entra en su primera temporada como entrenador en jefe de los Broncos. El equipo tuvo un récord de 5-7 la temporada pasada y regresó 8 titulares en la ofensiva con 2 en la defensa. La ofensiva cayó en picado en 2022, promediando 19 puntos y 302 yardas por partido. En defensa, limitaron a los oponentes a 24.1 puntos y 352 yardas por partido. Sus 2 principales corredores se han ido, pero regresan 3 de sus 4 receptores principales. El mariscal de campo Jack Salopek regresa. Hayden Wolf, transferido de Old Dominion, respalda al mariscal de campo. 4 titulares regresan a la línea ofensiva, con inexperiencia en todos los niveles de la defensa. Syracuse tiene un récord de 1-0 después de su victoria en casa por 65-0 sobre FCS Colgate. Dino Babers regresa para su 8ª temporada como entrenador en jefe. Los Orange terminaron con un récord de 7-6 en 2022 y regresaron 7 titulares en la ofensiva y en la defensa. Anotaron 27.7 puntos y obtuvieron 375 yardas por partido el año pasado. Defensivamente, los Orange limitaron a sus oponentes a 23 puntos y 329 yardas por partido. Syracuse pierde a su corredor principal, pero regresa 2 de sus 3 receptores principales. El mariscal de campo Garrett Schrader regresa. 3 linieros ofensivos regresan con experiencia en la defensa en la parte posterior del equipo. Salopek tuvo problemas con la precisión el año pasado con un 49.1% de pases completos y 6.1 yardas por intento. Juega a favor del total de puntos entre Western Michigan y Syracuse, menos de 54.5. Appalachian State vs North Carolina, predicción de selección de fútbol americano universitario, 9 de septiembre de 2023. App State en North Carolina a las 5:15 de la tarde hora del este. Appalachian State tiene un récord de 1-0 después de su victoria en casa por 45-24 sobre Gardner-Webb. Sean Clark regresa para su 5º año como entrenador en jefe de los Mountaineers. El equipo regresó con 7 titulares en la ofensiva y 4 en la defensiva. Promediaron 35 puntos y 455 yardas por juego en 2022. Defensivamente limitaron a los oponentes a 27 puntos y 347 yardas por juego. App Street regresa con 2 de sus 4 mejores corredores y los 4 mejores receptores. El mariscal de campo titular Chase Breeze se va. El novato de camiseta roja Ryan Berger comenzó como mariscal de campo con el transferido de Junior College Joey Aguilar. 3 titulares regresan en la línea ofensiva, pero hay inexperiencia en la línea frontal de 7 en la defensiva. North Carolina tiene un récord de 1-0 después de su victoria en la carretera por 31-17 sobre South Carolina. Los Tar Heels tuvieron 39 carreras con un promedio de más de 4 yardas por acarreo. Drake Maye completó 24 de 32 pases para 269 yardas con 2 touchdowns y 2 intercepciones. Los Tar Heels detuvieron el ataque terrestre de South Carolina con solo 2 yardas en 31 acarreos, pero permitieron 353 yardas por pase en 39 intentos. North Carolina tiene a 2 receptores en duda. La mitad de los titulares regresan para Appalachian State. La situación del mariscal de campo es una preocupación para los Mountaineers. 17 titulares volvieron para los Tar Heels. North Carolina ganó el encuentro la temporada pasada 63-61. UNC es experimentado y App Street no lo es. Juega con North Carolina menos 18. Kent State vs Arkansas, predicción de selección de fútbol americano universitario, 9 de septiembre de 2023. Kent State en Arkansas a las 4 de la tarde hora del este. Kent State tiene un récord de 0-1 en el año después de su derrota por 56-6 en la carretera ante UCF. La ofensiva de Golden Flashes solo logró 240 yardas. El rendimiento defensivo fue espantoso, ya que Kent State cedió 723 yardas a los Knights, incluyendo 389 yardas por tierra en 46 intentos.
Permitieron 334 yardas por pase a UCF en 35 intentos. El mariscal de campo junior Michael Alaimo, un transferido de Purdue, completó el 38.7% con un promedio de 4.7 yardas por intento. Arkansas tiene un récord de 1-0 después de su victoria en casa por 5-13 sobre FCS Western Carolina. Sam Pittman está en su cuarta temporada como entrenador en jefe de los Razorbacks. El equipo terminó con un récord de 7-6 en 2022, pero solo regresan 4 titulares en la ofensiva y 6 en la defensiva. Promediaron 32.5 puntos y 471 yardas por juego en 2022. Defensivamente, los Razorbacks permitieron 30.6 puntos y 465 yardas por juego. Sus 4 mejores corredores regresaron, pero perdieron a 4 de sus principales receptores. El mariscal de campo KJ Jefferson está de vuelta. 2 linieros ofensivos regresaron para los Razorbacks, pero hay inexperiencia en la defensa en las 7 posiciones traseras. Solo 4 titulares regresaron para Kent State este año y ninguno en la ofensiva. La movilidad de Jefferson es una ventaja aquí contra el equipo más inexperto en el fútbol universitario. Los Razorbacks tienen un récord de 13-3 contra la línea cuando anotan 28 puntos o más. Juega con Arkansas menos 37.5. Louisiana vs Old Dominion, predicción de selección de fútbol americano universitario, 9 de septiembre de 2023. Louisiana en Old Dominion a las 6 de la tarde hora del este. Louisiana tiene un récord de 1-0 después de su victoria en casa por 38-13 sobre FCS Northwestern Street. Michael Desormeaux está en su tercera temporada como entrenador en jefe de los Raging Cajuns. El equipo tuvo un récord de 6-7 en 2022 y regresa con 6 titulares en la ofensiva y 3 en la defensiva. Louisiana promedió 26 puntos y 364 yardas por juego el año pasado. Defensivamente, mantuvieron a los oponentes en 23 puntos y 362 yardas por juego. Perdieron a su mejor corredor y a 2 de sus 3 mejores receptores. El mariscal de campo Ben Woolrich está de vuelta. Los Raging Cajuns regresan con 2 titulares en la línea ofensiva y solo un titular en las 7 posiciones traseras. Old Dominion tiene un récord de 0-1 después de su derrota por 36-17 en la carretera ante Virginia Tech. Los Monarchs corrieron para más de 5 yardas por juego, pero el juego de pase falló con 94 yardas en 25 intentos. Permitieron a los Hokies 259 yardas por pase en 30 intentos. Wilson tuvo problemas para pasar, pero es una amenaza corriendo con 81 yardas en 19 acarreos. Louisiana con un entrenador en jefe de primer año e inexperiencia hace que sea difícil apostar por ellos como favoritos en la carretera. Juega con Old Dominion más 6. Marshall vs East Carolina, predicción de selección de fútbol americano universitario, 9 de septiembre de 2023. Marshall en East Carolina a las 4 de la tarde hora del este. Marshall tiene un récord de 1-0 después de su victoria en casa por 21-17 sobre FCS Albany. Charles Huff está en su tercera temporada como entrenador en jefe de los Thundering Herd. El equipo terminó con un récord de 9-4 y regresó con 7 titulares en la ofensiva y 4 en la defensiva. Promedian 24.5 puntos y 398 yardas por juego. Defensivamente limitaron a la oposición a 16 puntos y 295 yardas. Marshall pierde a su mejor corredor, pero regresan 4 de sus 5 receptores principales. El mariscal de campo Cam Fancher está de vuelta. 3 titulares regresan a la línea ofensiva con inexperiencia en los 3 niveles de la defensa. En el primer partido, Fancher completó 28 de 35 pases para 268 yardas con un touchdown e intercepción. East Carolina cayó a 0-1 después de su derrota por 30-3 en la carretera ante Michigan. Los Piratas tuvieron problemas en el juego ofensivo con 235 yardas, 132 de ellas por pase en 29 intentos. La defensa de los Piratas cedió 402 yardas, 280 de ellas por pase en 31 intentos. El mariscal de campo sophomore Mason Garcia promedió solo 4.4 yardas por intento de pase. También vimos acción de Alex Finn, quien completó 6 de 11 pases con un promedio de 4.7 yardas por intento. La falta de experiencia ofensiva de EQ es una preocupación aquí. Juega con Marshall menos 3. New Mexico State vs Liberty, predicción de selección de fútbol americano universitario, 9 de septiembre de 2023. New Mexico State en Liberty a las 6 de la tarde hora del este. New Mexico State tiene un récord de 1-1 con su victoria en casa por 58-21 sobre FCS Western Illinois. Los Aggies abrieron la temporada en casa contra Massachusetts y perdieron 41-30. Permitieron que los Minutemen corrieran 5 yardas por acarreo y lanzaran para 197 yardas en 17 intentos.
Los Aggies ganaron más de 7 yardas por acarreo en el suelo. Liberty tiene un récord de 1-0 con su victoria en casa por 34-24 sobre Bowling Green. Los Flames corrieron para 246 yardas en 49 acarreos, pero su defensa permitió más de 6 yardas por acarreo. Limitaron a los Falcons a 4.4 yardas por intento de pase. Diego Pavia completa el 67.4% de sus pases con 12.3 yardas por intento de pase. Este fue un equipo de tazón el año pasado dirigido por Jerry Kill. Salter completó solo el 55% contra un equipo de la MAC. Es una amenaza corriendo con 82 yardas en 19 acarreos. Solo 5 titulares regresaron en la ofensiva y defensiva para los Flames. Liberty había perdido 4 seguidos antes de su victoria contra Bowling Green. Juega con New Mexico Street más 10.5. Ohio VSFAU, predicción de selección de fútbol americano universitario, 9 de septiembre de 2023. Ohio en FAU a las 6 de la tarde hora del este. Ohio tiene un récord de 1-1 después de su victoria en casa por 27-10 sobre FCSLU. Abrieron la temporada en San Diego State y perdieron por 20-13. Los Bobcats permitieron casi 5 yardas por acarreo a los aztecas. Ganaron menos de 3 yardas por acarreo y lanzaron el balón 52 veces para 278 yardas. FAU tiene un récord de 1-0 después de su victoria en casa por 42-20 sobre FCS Monmouth. Tom Herman está en su primera temporada como entrenador en jefe de FAU. El equipo terminó con un récord de 5-7 en 2022 y regresó con 8 titulares en la ofensiva y 10 en la defensiva. Ofensivamente, promediaron 30 puntos y 412 yardas por juego la temporada pasada. Permitieron 26.6 puntos y 425 yardas por juego. Sus 2 mejores corredores regresaron, al igual que 4 de sus 5 mejores receptores. El mariscal de campo N'Kosi Perry se fue. El transferido de Nebraska, Casey Thompson, comienza como mariscal de campo. 3 titulares regresan en la línea ofensiva con experiencia defensiva en la línea frontal de 7. El mariscal de campo de los Bobcats, Curtis Rourke, se lesionó en la derrota ante San Diego State. Se perdió el último partido y su participación es decisión de último minuto. En la derrota ante San Diego State, CJ Harris completó solo el 42.9% de sus pases con 4.8 yardas por intento. Lanzó un touchdown y 3 intercepciones. La experiencia defensiva de FAU y la lesión de Rourke ponen la marca a favor del equipo local. Juega con FAU-4.5. SMU-VS Oklahoma, predicción de selección de fútbol americano universitario, 9 de septiembre de 2023. SMU en Oklahoma a las 6 de la tarde hora del este. SMU tiene un récord de 1-0 después de su victoria en casa por 38-14 sobre Louisiana Tech. Los Mustangs construyeron una ventaja de 31-0 al medio tiempo. Ataque equilibrado para SMU en la victoria con 209 yardas por tierra en 41 acarreos. Preston Stone completó 23 de 37 pases para 248 yardas y 3 touchdowns. Mantuvieron a los Bulldogs en 28 yardas por tierra en 24 acarreos y 241 yardas por pase en 33 intentos. Oklahoma tiene un récord de 1-0 con su victoria en casa por 73-0 sobre Arkansas State. Los Sooners avanzaron rápidamente a una ventaja de 45-0 al medio tiempo. Los Sooners ganaron 642 yardas en la victoria. La defensa de los Sooners mantuvo a los Red Wolves en 208 yardas. Dillon Gabriel completó 19 de 22 pases para 308 yardas y 2 touchdowns. Gabriel está en su 4º año como mariscal de campo. Stone, un estudiante de 2º año en su primer año como titular, enfrenta una gran prueba. La defensa de los Sooners impresionó en el primer partido. Juega con Oklahoma -15.5. Tulsa vs Washington, predicción de selección de fútbol americano universitario, 9 de septiembre de 2023. Tulsa en Washington a las 5 de la tarde hora del este. Tulsa tiene un récord de 1-0 en la campaña después de su victoria en casa por 42-7 sobre FCS Arkansas Pine Bluff. El entrenador en jefe Kevin Wilson está en su primera temporada en Tulsa. Golden Hurricane tuvo un récord de 5-7 en 2022 y regresa con 4 titulares en la ofensiva y 5 en la defensiva. Produjeron 30.6 puntos y 412 yardas por juego el año pasado. Defensivamente, Tulsa permitió 33 puntos y 414 yardas por juego. Golden Hurricane perdió a sus 2 mejores receptores y a 5 de sus 6 mejores receptores. El mariscal de campo Davis Brin se ha ido. Braylon Braxton fue el suplente el año pasado en la posición de mariscal de campo. 3 titulares regresan en la línea ofensiva.
pero hay inexperiencia en la línea frontal de 7. Washington tiene un récord de 1-0 después de su victoria en casa por 56-18 sobre Boise State, 28 puntos en cada mitad para los Huskies. Gran partido para el mariscal de campo Michael Penix, quien completó 29 de 40 para 450 yardas y 5 touchdowns. El juego terrestre generó 4 yardas por intento. Defensivamente, Washington permitió más de 4 yardas por carrera con 264 yardas por pase en 47 intentos. Braxton sufrió una lesión en el tobillo en el primer partido y está en duda. El verdadero novato Cardell Williams jugó y completó 13 de 14 pases para 233 yardas y 3 touchdowns. Tulsa tiene solo 5 titulares que regresan en la ofensiva. Williams también tuvo un touchdown por carrera la semana pasada. Los Huskies deberían poder anotar muchos puntos contra esta defensa de Tulsa. La defensa de los Huskies hace que sea difícil apostar en contra de 5 touchdowns. Washington tiene un récord de 6-0 en los partidos con más de 500 yardas ganadas en casa. Juega con el más de 64.5 entre Tulsa y Washington. Cincinnati vs Pittsburgh, predicción de selección de fútbol americano universitario, 9 de septiembre de 2023. Cincinnati en Pittsburgh a las 6:30 de la tarde ET. Cincinnati tiene un récord de 1-0 después de su victoria en casa por 66-13 sobre FCS Eastern Kentucky. Scott Satterfield está en su primer año como entrenador en jefe de Cincinnati. El equipo terminó con un récord de 9-4 la temporada pasada y regresó con 3 titulares en la ofensiva y 6 en la defensiva. Promediaron 29 puntos y 372 yardas por juego en 2022. En defensa limitaron a sus oponentes a 20.6 puntos y 335 yardas por juego. Los Bearcats pierden a su corredor principal del año pasado y a todos sus receptores impactantes. El mariscal de campo Ben Bryant ha dejado el equipo. Emory Jones, transferido de ASU, asume como mariscal de campo en su temporada senior. 2 titulares regresan a la línea ofensiva con inexperiencia en los 3 niveles de la defensa. Pittsburgh tiene un récord de 1-0 en el año después de su victoria en casa por 45-7 sobre FCS Wofford. Pat Narduzzi está en su 9ª temporada como entrenador en jefe de los Panthers. El equipo terminó con un récord de 9-4 la temporada pasada y regresó con 7 titulares en la ofensiva y 5 en la defensiva. Ofensivamente, el equipo promedió 31 puntos y 406 yardas por juego. La defensa mantuvo a los oponentes en 24 puntos y 330 yardas por juego. Pittsburgh perdió a su corredor principal que produjo 1,469 yardas terrestres. 3 de sus 4 receptores principales regresan. El mariscal de campo Kedon Slovis deja el programa. Phil Jurkovec de Boston College está bajo el centro. 3 titulares regresan a la línea ofensiva con experiencia solo en la posición de linebacker. La movilidad de Emory Jones es una ventaja. Jurkovec ha tenido problemas con las intercepciones en su carrera universitaria. Ambas defensas son inexpertas. Jugar a favor de Cincinnati más 7.5. Connecticut vs Georgia State, predicción de selección de fútbol americano universitario, 9 de septiembre de 2023. UConn en Georgia State a las 7 de la noche ET. Connecticut cayó a 0-1 en la temporada después de su derrota en casa por 24-14 ante NC State. Los Huskies tuvieron éxito corriendo el balón con 160 yardas en 26 acarreos. En defensa limitaron el ataque aéreo de los Aggies pero permitieron 209 yardas terrestres en 46 acarreos. Joseph Fagano, transferido de Maine, completó solo 14 de 26 pases para 113 yardas y una intercepción. Georgia State tiene un récord de 1-0 después de su victoria en casa por 42-35 sobre FCS Rhode Island. Los Panthers permitieron 520 yardas a esta escuela de FCS, con 408 yardas por pase en 40 intentos. Sean Elliott está en su 7º año como entrenador en jefe de Georgia State. El equipo tuvo un récord de 4-8 en 2022 y regresa con 7 titulares en la ofensiva y 5 en la defensiva. La ofensiva de los Panthers promedió 30 puntos y 417 yardas por juego el año pasado. La defensa cedió 31 puntos y 399 yardas por juego. Georgia State tiene a 2 de sus 3 corredores principales de regreso junto con 5 de sus 6 receptores principales. El mariscal de campo Darren Grainger regresó para su último año. 3 titulares regresaron a la línea ofensiva con inexperiencia en la línea defensiva y la secundaria defensiva. Más estabilidad en la posición de mariscal de campo para los Panthers. El año pasado, Grainger promedió 8.2 yardas por intento y corrió para 734 yardas con un promedio de 4.5 yardas por intento. Jugar a favor de Georgia State -3.
Houston vs Rice, predicción de selección de fútbol americano universitario, 9 de septiembre de 2023. Houston en Rice a las 7 de la noche ET. Houston tiene un récord de 1-0 después de su victoria en casa por 17-14 sobre UTSA. El juego terrestre de los Cougars generó menos de 3 yardas por acarreo. Permitieron 208 yardas terrestres en 35 acarreos a los Roadrunners. Houston interceptó 3 pases y limitó el ataque aéreo de los Roadrunners. Rice tiene un récord de 0-1 con su derrota en la carretera por 37-10 ante Texas. La ofensiva de los Owls produjo solo 176 yardas, con 27 yardas terrestres en 27 acarreos. En defensa permitieron 4 yardas por acarreo con 300 yardas por pase en 36 intentos. El mariscal de campo J.T. Daniels completó 14 de 26 pases para 149 yardas con un touchdown y 2 intercepciones. Daniels tuvo números decentes en su tiempo con Georgia en 2020 y 2021. El mariscal de campo de Houston, Donovan Smith, completó 22 de 34 pases para 233 yardas y 2 touchdowns en la victoria. Es un transferido de Texas Tech que jugó en 21 juegos en las últimas 2 temporadas. Los Owls tienen experiencia con 8 regresos en la ofensiva y 7 en la defensiva. Daniels ha mostrado buenas cualidades en su carrera universitaria. Jugar a favor de Rice más 10.5. Memphis vs Arkansas State, predicción de selección de fútbol americano universitario, 9 de septiembre de 2023. Memphis en Arkansas State. Memphis tiene un récord de 1-0 este año con su victoria en casa por 58-14 sobre FCS Bethune-Cookman. Ryan Silverfield regresa para su 5º año como entrenador en jefe de Memphis. El equipo tuvo un récord de 7-6 el año pasado y regresó con 6 titulares en la ofensiva y 6 en la defensiva. Promediaron 35 puntos y 421 yardas por juego en 2022. En defensa, los Tigers cedieron 26 puntos y 363 yardas por juego. Memphis regresó a 5 de sus 6 corredores principales pero perdió a sus 4 receptores principales. El mariscal de campo Seth Enigan regresó para su 3er año. 3 titulares regresaron a la línea ofensiva con inexperiencia en la defensa en la línea delantera y el frente de 7. Arkansas State tiene un récord de 0-1 después de su derrota en la carretera por 73-0 ante los Oklahoma Sooners. Los Red Wolves estaban abajo 45-0 al medio tiempo. Cedieron 642 yardas a los Sooners, con 422 yardas por pase en 33 intentos. Oklahoma corrió para 220 yardas en 49 acarreos. Los Red Wolves corrieron para 2 yardas por intento. El mariscal de campo J.T. Shroud completó 12 de 26 pases para 148 yardas. Shroud, transferido de Colorado, completó solo el 44.3% de sus pases. Arkansas State perdió la mitad de sus titulares este año. La posición de mariscal de campo para los Red Wolves no es buena. Enigan tiene experiencia. Jugar a favor de Memphis menos 21.5. North Texas vs. FIU. Predicción de selección de fútbol americano universitario, 9 de septiembre de 2023. North Texas en FIU a las 6:30 de la tarde ET. North Texas cae a 0-1 después de su derrota en casa por 58-21 ante los California Golden Bears. La defensa de Mean Green fue arrasada por 669 yardas, con 357 yardas terrestres en 56 acarreos. Permitieron 312 yardas por pase. North Texas solo ganó 225 yardas, con menos de 2 yardas por acarreo. FIU tiene un récord de 1-1 después de su victoria en casa por 14-12 sobre FCS Maine. Abrieron en Louisiana Tech y perdieron por 22-17 en un partido en la carretera al ceder un touchdown tardío. Los Golden Panthers tuvieron éxito corriendo el balón en ese juego con 6 yardas por intento de acarreo. En defensa permitieron 333 yardas por pase en 44 intentos. El mariscal de campo Keywan Jenkins hizo su primera apertura contra Maine. Grayson James fue relegado después de la derrota inicial ante Maine, ya que el equipo solo ganó 4 yardas por pase. El mariscal de campo de North Texas, Stone Earle, completó 12 de 19 pases para 174 yardas con 3 touchdowns y 2 intercepciones, con un promedio de 9.2 yardas por intento de pase. La defensa de Mean Green dificulta apostar más de 2 touchdowns en la carretera. Parece una mejora en la posición de mariscal de campo con Jenkins para los Golden Panthers. Jugar a favor de FIU más 12.5. Oregon vs Texas Tech, predicción de selección de fútbol americano universitario, 9 de septiembre de 2023. Oregon en Texas Tech a las 7 de la noche ET.
Oregon tiene un récord de 1-0 después de su victoria en casa por 81-7 sobre Portland St. Dan Lanning regresa para su segunda temporada como entrenador en jefe de Oregon. El equipo tuvo un récord de 10-3 en 2022 y regresa con 8 titulares en la ofensiva y 8 en la defensiva. Promediaron 39 puntos y 501 yardas por juego el año pasado. En defensa permitieron 27 puntos y 381 yardas por juego. Sus 4 corredores principales regresaron junto con 3 de sus 4 receptores principales. El mariscal de campo titular Bo Nix está de regreso. 3 titulares regresan a la línea ofensiva con experiencia en todos los niveles de la defensa. Texas Tech tiene un récord de 0-1 después de su derrota en la carretera por 35-33 ante Wyoming en tiempo extra. Los Red Raiders desperdiciaron una ventaja temprana de 17-0 después del primer cuarto. El juego terrestre promedió 3 yardas por acarreo. En defensa permitieron 4 yardas por acarreo y solo 149 yardas por pase en 34 intentos. El mariscal de campo Tyler Shaw jugó bien, completando 31 de 47 pases para 338 yardas con 3 touchdowns e intercepción. Solo necesitaba algo de ayuda del juego terrestre. Shaw corrió el balón 72 veces la temporada pasada. Los Red Raiders tienen a los 11 titulares de regreso en la ofensiva. Nix completó el 72% el año pasado con 8.8 yardas por intento y promedió 5.7 yardas por acarreo. Parece que habrá mucho pase en este juego. El equilibrio ofensivo de los Dogs apunta a grandes jugadas en la ofensiva. La falta de juego terrestre de los Red Raiders es la preocupación aquí. Jugar a favor de Oregon -6.5. UAB vs Georgia Southern, predicción de selección de fútbol americano universitario, 9 de septiembre de 2023. UAB en Georgia Southern a las 6 de la tarde ET. UAB tiene un récord de 1-0 en el año después de su victoria en casa por 35-6 sobre FCSNCIT. Trent Dilfer está en su primera temporada como entrenador en jefe de los Blazers. El equipo terminó con un récord de 7-6 el año pasado y regresa con 3 titulares en la ofensiva y 4 en la defensiva. Promediaron 30 puntos y 438 yardas por juego en 2022. Defensivamente, UAB mantuvo a sus oponentes en 23 puntos y 361 yardas por juego. Los Blazers perdieron a 2 de sus 3 corredores principales, junto con su receptor principal. El mariscal de campo Daylan Hopkins dejó el programa mediante transferencia. El junior Jacob Seno comienza como mariscal de campo. Es un transferido de Baylor. Ningún titular regresó a la línea ofensiva y hay inexperiencia defensiva en los 3 niveles de la defensa. Georgia Southern tiene un récord de 1-0 después de su victoria en casa por 34-0 sobre FCS Citadel. Clay Helton está de regreso para su segunda temporada como entrenador en jefe de los Eagles. Terminaron con un récord de 6-7 el año pasado y regresaron 9 titulares en la ofensiva y 4 en la defensiva. Georgia Southern promedió 33 puntos y 466 yardas por juego en 2022. En defensa permitieron 31.6 puntos y 488 yardas por juego. Los Eagles permitieron 5.5 yardas por acarreo. 2 de sus 3 corredores principales regresaron, al igual que sus 2 receptores principales. El mariscal de campo Kyle Vantris abandonó el programa. El transferido de Tulsa, Davis Brin, es el titular como mariscal de campo. 4 titulares regresan en la línea ofensiva, con 4 principiantes en la defensiva, en la secundaria. Seno tuvo acción limitada el año pasado pero lanzó 3 intercepciones en 102 intentos de pase y un promedio de 7.1 yardas por intento de pase. Jugó bien en FAU y en casa contra UTSA y es una amenaza corriendo. Brin no es un mariscal de campo móvil. En sus 2 últimas temporadas lanzó 35 touchdowns y 24 intercepciones. Ambos equipos tienen poca experiencia en defensa. La preocupación para los Eagles es la defensa contra la carrera al poner 7 puntos aquí. Los problemas de intercepción de Brin también son preocupantes. Jugar a favor de UAB +7. UCF vs Boise State, predicción de selección de fútbol americano universitario, 9 de septiembre de 2023. UCF en Boise State a las 7 de la noche ET. UCF tiene un récord de 1-0 después de su victoria en casa por 56-6 sobre Kent. Los Knights vencieron al equipo más inexperto en el fútbol americano universitario. Los Knights arrasaron la defensa de los Golden Flashes con 723 yardas, con 389 yardas terrestres en 46 acarreos. Limitaron a Kent a solo 240 yardas, con menos de 3 yardas por acarreo por tierra. Boise State tiene un récord de 0-1 después de su derrota en la carretera por 56-19 ante Washington.
La defensa de los Broncos fue aplastada por el ataque aéreo de los Huskies con 490 yardas en 42 intentos. Permitieron 4 yardas por acarreo. Boise State produjo 402 yardas con casi 5 yardas por acarreo. El mariscal de campo Tylen Green completó solo 19 de 39 pases para 244 yardas con un touchdown e intercepción. Vio acción en 11 juegos en 2022 con un promedio de 7.5 yardas por intento de pase y completando el 61.3% de sus lanzamientos. El mariscal de campo de UCF, John Rhys Plumlee, tuvo una fuerte actuación en la victoria contra Kent. Es un mariscal de campo de estilo corredor que ha sido efectivo. Los Knights ganaron el partido del año pasado con una gran remontada en la segunda mitad por 36-31, ganando 573 yardas. La defensa masiva de Boise State es una preocupación. Jugar a favor de UCF-3.5. Air Force vs Sam Houston State, predicción de selección de fútbol americano universitario, 9 de septiembre de 2023. Air Force en Sam Houston State, 8 de la noche hora del este. Air Force tiene un récord de 1-0 después de su victoria en casa por 42-7 sobre FCS Robert Morris. Troy Calhoun está en su 17ª temporada como entrenador en jefe. Los Falcons tuvieron un récord de 10-3 el año pasado y regresaron con 5 titulares en la ofensiva y 8 en la defensiva. El equipo promedió 28 puntos y 397 yardas por juego el año pasado. Defensivamente limitaron a los oponentes a 13.4 puntos y 254 yardas por juego. Los Falcons perdieron a 4 de sus 5 mejores corredores y a sus 2 mejores receptores. El mariscal de campo Zach Larrier intentó solo 3 pases. Corrió 14 veces para 99 yardas y 2 touchdowns. 3 titulares regresaron a la línea ofensiva con inexperiencia en la línea defensiva y en el frente defensivo. Sam Houston State tiene un récord de 0-1 después de su derrota en carretera por 14-0 ante BYU. Perdieron su único partido contra una escuela de la FBS el año pasado ante Texas A&M por 31-0. La ofensiva de los Bearcats produjo menos de 2 yardas por intento de carrera contra los Cougars. Su defensa jugó bien al mantener a BYU en menos de 4 yardas por intento de carrera y 145 yardas por pase en 33 intentos. El mariscal de campo Keegan Shoemaker completó 18 de 33 pases para 147 yardas y 3 intercepciones. Completó solo el 46.6% de sus pases con 5.5 yardas por intento el año pasado en la FCS. Juego neutral en un estadio de la NFL en Houston. La ofensiva de los Bearcats es una gran preocupación y enfrentan una ofensiva de triple opción después de jugar en BYU. Además, Lazier ha visto acción en 9 partidos en las últimas 2 temporadas. Juega con Air Force -13.5. Arizona vs Mississippi State, predicción de selección de fútbol americano universitario, 9 de septiembre de 2023. Arizona en Mississippi State. Arizona tiene un récord de 1-0 después de su victoria en casa por 38-3 sobre Northern Arizona. Jedd Fisch está en su tercer año como entrenador en jefe de Arizona. Los Wildcats tuvieron un récord de 5-7 la temporada pasada y regresaron con 8 titulares en la ofensiva y 3 en la defensiva. Arizona promedió 31 puntos y 462 yardas por juego la temporada pasada. En defensa permitieron 36.5 puntos y 468 yardas por juego. Regresan sus principales corredores y 4 de sus 5 principales receptores. El mariscal de campo Jayden de Laura regresa, al igual que 3 titulares de la línea ofensiva. Su defensa es inexperta en todos los niveles. Mississippi State tiene un récord de 1-0 después de su victoria en casa por 48-7 sobre FCS Southeast Louisiana. Zach Arnett está en su segundo año como entrenador en jefe de Mississippi State, es su primera temporada completa y fue el ex coordinador defensivo de la escuela. Los Bulldogs terminaron con un récord de 9-4 en 2022 y regresaron con 8 titulares en la ofensiva y 4 en la defensiva. Promediaron 31.6 puntos y 393 yardas por juego el año pasado. La defensa mantuvo a los oponentes en 23 puntos y 346 yardas por juego. Su mejor corredor regresa, pero los Bulldogs perdieron a 3 de sus 4 mejores receptores. Will Rogers regresó como mariscal de campo. 4 titulares regresaron a la línea ofensiva con inexperiencia en la línea defensiva y secundaria. Se enfrentaron el año pasado con Mississippi State ganando 39-17 en la carretera. Los Wildcats tuvieron problemas en la derrota con su ataque terrestre y promediaron solo 5 yardas por intento de pase. De Laura lanzó 3 intercepciones. Rogers fue preciso el año pasado y está en su 4ª temporada como mariscal de campo de los Bulldogs. De Laura tuvo problemas con las intercepciones el año pasado.
El mariscal de campo también tuvo dificultades el año pasado contra un buen equipo defensivo en Utah. Juega con Mississippi State -9. Auburn vs California, predicción de selección de fútbol americano universitario, 9 de septiembre de 2023. Auburn en Cal. Auburn tiene un récord de 1-0 después de su victoria en casa por 59-14 sobre Massachusetts. Los Tigers se pusieron 31-7 al medio tiempo. Auburn aplastó a los Minutemen en el suelo, corriendo para 289 yardas en 44 acarreos. Permitieron 5 yardas por intento de carrera con 161 yardas por pase en 24 intentos. Peyton Thorne, transferido de Michigan State, comenzó el partido y completó 10 de 17 pases para 141 yardas y un touchdown. California tiene un récord de 1-0 después de su victoria en carretera por 58-21 sobre North Texas. Los Golden Bears acumularon 669 yardas contra la defensa de Mean Green. El equipo corrió para 357 yardas en 56 acarreos. Limitaron a North Texas a menos de 2 yardas por intento de carrera y 184 yardas por pase en 26 intentos. Sam Jackson vio acción limitada y sufrió una lesión, y su participación en el partido será decisión de último minuto. El transfer de NC State, Ben Finley, completó 24 de 34 pases para 279 yardas con un touchdown y una intercepción. Tuvo problemas de precisión en su trabajo limitado con los Wolfpack. Thorne tuvo problemas con las intercepciones en su tiempo con los Spartans. Ambos equipos tienen experiencia. Los Golden Bears han cubierto en sus últimos 3 partidos desde el año pasado. Los Tigers tuvieron dificultades en la carretera en 2022. El rendimiento de Cal en ambos lados es prometedor. Juega con California +6.5. Charlotte vs Maryland, predicción de selección de fútbol americano universitario, 9 de septiembre de 2023. Charlotte en Maryland. Charlotte tiene un récord de 1-0 después de su victoria en casa por 24-3 sobre FCS South Carolina Street. Biff Poggi está en su primera temporada como entrenador en jefe. El equipo tuvo un récord de 3-9 en 2022 y regresó con 4 titulares en la ofensiva y 6 en la defensiva. La ofensiva de los 49ers produjo solo 24.4 puntos y 387 yardas por juego la temporada pasada. La defensa cedió 39.4 puntos y 484 yardas por juego. Sus 4 mejores corredores están de regreso, pero pierden a sus 4 mejores receptores. El mariscal de campo Chris Reynolds se ha ido, al igual que sus 3 suplentes. Jalon Jones, transferido de Florida, Bethune-Cookman, está bajo el centro en su último año. 2 titulares regresaron a la línea ofensiva con inexperiencia en la línea defensiva y en la secundaria. Maryland tiene un récord de 1-0 después de su victoria en casa por 38-6 sobre FCS Towson. Mike Locksley regresa para su 5ª temporada como entrenador en jefe. El equipo tuvo un récord de 8-5 el año pasado y regresó con 5 titulares en la ofensiva y 6 en la defensiva. Los Terrapins promediaron 28 puntos y 402 yardas por juego el año pasado. La defensa mantuvo a los oponentes en 23 puntos y 357 yardas por juego. Todos los corredores principales regresaron para Maryland, al igual que sus 2 mejores receptores. El mariscal de campo Taulia Tagovailoa regresó. Solo regresa un titular en la línea ofensiva con inexperiencia en la línea defensiva y en el frente de los 7. Jones tuvo problemas de precisión en sus años en la FCS. Tagovailoa tiene todas sus armas de vuelta en 2023. Un lugar complicado para un entrenador en jefe novato en su primer partido fuera de casa contra un equipo experimentado. La falta de experiencia en la ofensiva de los 49ers también es una preocupación. Juega con Maryland -24.5. Eastern Michigan vs Minnesota, predicción de selección de fútbol americano universitario, 9 de septiembre de 2023. Eastern Michigan en Minnesota. Eastern Michigan tiene un récord de 1-0 después de su victoria en casa por 33-23 sobre FCS Howard. Chris Creighton regresa para su 10º año como entrenador en jefe de los Eagles. El equipo terminó con un récord de 9-4 en 2022 y regresó con 4 titulares en la ofensiva y 7 en la defensiva. El equipo promedió 30 puntos y 365 yardas por juego la temporada pasada. En defensa limitaron a los oponentes a 28 puntos y 377 yardas por juego. Regresan sus 3 mejores corredores, pero solo uno de sus receptores impactantes. El mariscal de campo Taylor Powell ha salido del programa. El sophomore Austin Smith está al mando. 2 titulares regresaron a la línea ofensiva con inexperiencia en la línea defensiva y secundaria. Minnesota tiene un récord de 1-0 después de su victoria en casa por 13-10 sobre Nebraska.
Estaban abajo 10-3 tarde, pero los Golden Gophers se recuperaron con 10 puntos en los últimos 2 minutos y medio. Pobre rendimiento ofensivo para Minnesota al correr para un poco más de 2 yardas por intento. Permitieron 4.5 yardas por intento de carrera a los Cornhuskers, pero limitaron su pase a 114 yardas en 19 intentos. El mariscal de campo sophomore Hasan Kaliamanis completó solo el 54.5% de sus pases con solo 4.5 yardas por intento. Los Golden Gophers perdieron a sus mejores corredores y mariscal de campo del año pasado. Su ofensiva no luce bien. Juega con Eastern Michigan más 20.5. Jacksonville State vs Coastal Carolina, predicción de selección de fútbol americano universitario, 9 de septiembre de 2023. Jacksonville State en Coastal Carolina, 7 de la noche hora del este. Jacksonville State tiene un récord de 2-0 después de su victoria en casa por 49-3 sobre FCS East Tennessee State. Los Gamecocks comenzaron el año derrotando a UTEP 17-14 en casa. Jacksonville State corrió para 208 yardas en 44 intentos en la victoria contra los Mineros, y la defensa permitió menos de 4 yardas por intento de carrera. El juego de los mariscales de campo fue mediocre, con Zion Webb completando 10 de 20 pases para 67 yardas. Corrió para 55 yardas en 10 intentos. Coastal Carolina cae a 0-1 con su derrota en carretera por 27-13 ante UCLA. Los Chanticleers corrieron para menos de 2 yardas por intento de carrera. En defensa, permitieron a los Bruins un poco más de 5 yardas por intento de carrera, además de 264 yardas por pase en 29 intentos. Grayson McCall tuvo un debut decepcionante en su temporada senior con un touchdown, 2 intercepciones y solo 6.5 yardas por intento. Coastal Carolina es inexperto en defensa. Han perdido 4 seguidos desde el año pasado debido a un mal desempeño defensivo. Juega con Jacksonville State más 1-4. Middle Tennessee State vs Missouri, predicción de selección de fútbol americano universitario, 9 de septiembre de 2023. Middle Tennessee State en Missouri, 7 de la noche hora del este. Middle Tennessee State tiene un récord de 0-1 después de su derrota en carretera por 56-7 ante Alabama. Los Blue Raiders lucharon en ambos lados del campo. La ofensiva corrió para 3 yardas por intento. El mariscal de campo sophomore Nicholas Battiato completó 21 de 32 pases para solo 127 yardas con un touchdown y una intercepción. Promedió 4 yardas por intento. En defensa, permitieron 431 yardas a Crimson Tide, con 5 yardas por intento de carrera y 226 yardas por pase en 24 intentos. Missouri tiene un récord de 1-0 después de su victoria en casa por 35-10 sobre FCS South Dakota. Elia Drinkbits está en su 4ª temporada como entrenador en jefe de Missouri. Los Tigers tuvieron un récord de 6-7 en 2022 y regresaron con 7 titulares en la ofensiva y 8 en la defensiva. El equipo promedió 25 puntos y 370 yardas por juego. La defensa mantuvo a los oponentes en 2022 a 25 puntos y 341 yardas por juego. Sus 3 mejores corredores regresan, pero perdieron a sus 2 mejores receptores. El mariscal de campo Brady Cook está de regreso. El equipo regresa con 3 titulares en la línea ofensiva con poca experiencia en la línea defensiva. Cook completó el año pasado el 65% de sus pases con 8.1 yardas por intento. También es una amenaza para correr con el balón. Los Blue Raiders trajeron de vuelta solo a 5 titulares en la ofensiva y enfrentarán el desafío de anotar puntos. También es un partido difícil para los Blue Raiders después de jugar 2 partidos seguidos fuera de casa contra la SEC y tras un partido contra un físico equipo de Alabama. Juega con Missouri menos 21. Oklahoma State vs Arizona State, predicción de selección de fútbol americano universitario, 9 de septiembre de 2023. Oklahoma State en Arizona State. Oklahoma State tiene un récord de 1-0 después de su victoria en casa por 27-13 sobre Central Arkansas. Mike Gundy está en su 19ª temporada como entrenador en jefe. El equipo tuvo un récord de 7-6 el año pasado y regresó con 7 titulares en la ofensiva y 6 en la defensiva. Los Cowboys promediaron 30.6 puntos y 405 yardas por juego en 2022. El juego terrestre generó solo 3.4 yardas por intento. Su defensa permitió 29 puntos y 436 yardas por juego. Oklahoma State perdió a sus 2 mejores corredores y a 4 de sus 5 mejores receptores. El mariscal de campo titular, Spencer Sanders, se ha ido. Garrett Rangel comenzó como mariscal de campo, pero 3 vieron acción. 4 titulares regresaron a su línea ofensiva con inexperiencia en la línea defensiva y en la secundaria.
Arizona State tiene un récord de 1-0 después de su victoria en casa por 24-21 sobre Southern Utah. Kenny Dillingham está en su primer año como entrenador en jefe. ASU tuvo un récord de 3-9 en 2022 y regresó con 8 titulares en la ofensiva y 5 en la defensiva. Los Sun Devils promediaron 26 puntos y 387 yardas por juego en 2022. En defensa permitieron 31 puntos y 422 yardas por juego. El equipo perdió a sus 2 mejores corredores, pero sus 3 mejores receptores están de regreso. El mariscal de campo Emory Jones se transfirió. El verdadero estudiante de primer año, Jaden Rashada, comenzó como mariscal de campo en una acalorada batalla de verano. 4 titulares regresan en la línea ofensiva con inexperiencia en la línea defensiva y en el frente de los 7. Rashada tuvo un buen desempeño en su debut, pero fue contra un equipo de FCS. La situación del mariscal de campo de Oklahoma State es una gran preocupación. El mariscal de campo de primer año tiene una prueba importante aquí, y Arizona State también tiene incertidumbre en esa posición. Juega con el under 56.5 entre Oklahoma State y Arizona State. Southern Miss vs Florida State, predicción de selección de fútbol americano universitario, 9 de septiembre de 2023. Southern Miss en Florida State, 8:30 de la noche hora del este. Southern Miss tiene un récord de 1-0 después de su victoria en casa por 40-14 sobre FCS Alcorn Street. Will Hall está de regreso para su tercera temporada como entrenador en jefe. El equipo terminó con un récord de 7-6 en 2022 y regresó con 9 titulares en la ofensiva y 6 en la defensiva. Promediaron 25 puntos y 349 yardas por juego el año pasado. Mientras que en defensa, los Bulldogs mantuvieron a los oponentes en 23.5 puntos y 372 yardas por juego. El equipo regresa a su máximo corredor junto con 5 de sus 6 mejores receptores. El mariscal de campo titular, Zach Wilk, regresó pero no logró ganar la posición titular. El transfer de Clemson, Billy Willis, comenzó el partido. 4 titulares regresaron a la línea ofensiva con inexperiencia en la defensiva en la parte trasera. Florida State tiene un récord de 1-0 después de su victoria en casa por 45-24 sobre LSU el domingo por la noche. Estaban abajo 17-14 al medio tiempo, pero los Seminoles superaron a los Tigers 31-7 en la segunda mitad. FSU ganó 4 yardas por intento de carrera en la victoria. Permitieron 4 yardas por acarreo a LSU, pero 347 yardas por pase en 37 intentos. Jordan Travis completó 23 de 31 pases para 342 yardas con 4 touchdowns y una intercepción. Promedió 11 yardas por intento contra LSU. Travis tiene experiencia en su cuarta temporada. El mariscal de campo de los Bulldogs, Billy Willis, lanzó 4 pases para Clemson en 2021. Tuvo un debut impresionante, pero eso fue contra una escuela de la FCS. La inexperiencia en la secundaria de Southern Miss es una preocupación aquí. Difícil de apostar a favor del gran número en una semana corta. El rendimiento de Willis es prometedor. Juega con el over 53 entre Southern Miss y Florida State. Stanford vs USC, predicción de selección de fútbol americano universitario, 9 de septiembre de 2023. Stanford en USC. Stanford tiene un récord de 1-0 este año después de su victoria en carretera por 37-24 sobre Hawái. Esto rompió una racha de 5 derrotas consecutivas que se remonta al año pasado. Cardinal acumuló 402 yardas con más de 4 yardas por intento de carrera. Mantuvieron a los Warriors en menos 5 yardas por carrera pero permitieron 355 yardas por pase en 53 intentos. Stanford tuvo 6 capturas. El mariscal de campo sophomore Ashton Daniels impresionó en el partido, completando 25 de 36 pases para 248 yardas y 2 touchdowns. Lanzó 6 pases en su año de freshman. USC mejoró a 2-0 después de su victoria en casa por 66-14 sobre Nevada. Los Trojans acumularon 668 yardas contra la defensa de los Wolfpack, con 215 yardas por tierra en 20 acarreos. USC mantuvo a Nevada en menos de 2 yardas por acarreo, pero permitió 311 yardas por pase en 34 intentos. Otra gran actuación en el pase de Caleb Williams. Los Trojans parecen ser parte de una ofensiva de alto octanaje cuya defensa cederá puntos. El rendimiento ofensivo de Stanford es lo suficientemente prometedor como para considerar el over en este partido. Juega con el over 69.5 entre Stanford y USC. Temple vs Rutgers, predicción de selección de fútbol americano universitario, 9 de septiembre de 2023. Temple en Rutgers. Temple tiene un récord de 1-0 después de su victoria en casa por 24-21 sobre Akron.
Los Owls superaron un déficit de 21-10 al medio tiempo. El equipo tuvo dificultades para correr el balón con solo 61 yardas en 28 acarreos contra un equipo de la MAC en casa. En defensa, limitaron a los Zips a menos de 3 yardas por intento de carrera y 205 yardas por pase en 29 intentos. El mariscal de campo de segundo año, E.J. Warner, completó 28 de 49 pases para 292 yardas y 2 touchdowns. Rutgers tiene un récord de 1-0 después de su victoria en casa por 24-7 sobre Northwestern. Los Scarlet Knights corrieron cerca de 3 yardas por intento. Limitaron a los Wildcats a 12 yardas por carrera y 189 yardas por pase en 40 intentos. El mariscal de campo Gavin Wimsatt completó 17 de 29 pases para 163 yardas con un touchdown y solo 5.6 yardas por intento. Wimsatt ha completado menos de la mitad de sus pases en las últimas 2 temporadas en un trabajo limitado. Los Owls tienen una defensa experimentada con 9 titulares de regreso. Prefiero a Warner como mariscal de campo. Juega con Temple más 9. Texas vs Alabama, predicción de selección de fútbol americano universitario, 9 de septiembre de 2023. Texas en Alabama, 7 de la noche hora del este. Texas tiene un récord de 1-0 después de su victoria en casa por 37-10 sobre Rice. El juego terrestre de los Longhorns produjo 4 yardas por intento. Fue un esfuerzo defensivo sólido por parte de Texas al mantener a los Owls en 27 yardas por carrera y 149 yardas por pase en 26 intentos. Forzaron 3 entregas de balón de Rice. Quinn Ewers tuvo una impresionante apertura, completando 19 de 30 pases para 260 yardas con 3 touchdowns y 8.7 yardas por intento. Alabama tiene un récord de 1-0 con su victoria en casa por 56-7 sobre Middle Tennessee Street. Crimson Tide corrió para 5 yardas por intento en la victoria. Jalen Milroe en el primer partido completó 13 de 18 pases para 194 yardas y 3 touchdowns. Es una amenaza corriendo con 48 yardas por tierra y 2 touchdowns. El partido del año pasado fue de bajo puntaje, con Alabama ganando 20-18. Ewers el año pasado contra Alabama completó 9 de 17 pases para 134 yardas con un promedio de 11.2 yardas por intento. La carrera de Milroe y un partido completo de Ewers podrían abrir este juego a un enfrentamiento de alto puntaje. Juega con el over 54 entre Texas y Alabama. UCLA vs San Diego State, predicción de selección de fútbol americano universitario, 9 de septiembre de 2023. UCLA en San Diego State, 7:30 de la noche hora del este. UCLA tiene un récord de 1-0 después de su victoria en casa por 27-13 sobre Coastal Carolina. La ofensiva de los Bruins produjo más de 5 yardas por intento de carrera. Limitaron a los Chanticleers a menos de 2 yardas por intento de carrera y 289 yardas por pase en 43 intentos. Los mariscales de campo de los Bruins lanzaron 3 intercepciones. Ethan Garbers completó 10 de 17 pases para 121 yardas con un touchdown y 2 intercepciones. El estudiante de primer año Dante Moore también jugó, completando 7 de 12 pases para 143 yardas con 2 touchdowns y una intercepción. San Diego State tiene un récord de 2-0 después de su victoria en casa por 36-28 sobre FCS Idaho Street. Los Aztecs abrieron el año con una victoria en casa por 20-13 sobre Ohio. Los Aztecs mantuvieron a los Bobcats en poco más de 3 yardas por intento de pase. Permitieron 278 yardas por pase en 52 intentos. San Diego State corrió por un poco menos de 5 yardas por intento. Jalen Madden completó 17 de 27 pases para 164 yardas y 2 touchdowns. En la victoria contra su oponente de FCS la semana pasada, promedió solo 4.6 yardas por intento. Los mariscales de campo en ambos lados son una preocupación aquí. Moore, si ve tiempo de juego, es un estudiante de primer año jugando en su primer partido fuera de casa. Juega con el under 48.5 entre UCLA y San Diego State. Wisconsin vs Washington State, predicción de selección de fútbol americano universitario, 9 de septiembre de 2023. Wisconsin en Washington State, 7:30 de la noche hora del este. Wisconsin tiene un récord de 1-0 en el año con su victoria en casa por 38-17 sobre Buffalo. Buen rendimiento en la carrera para los Badgers, ya que corrieron para 314 yardas en 40 intentos. Permitieron 4 yardas por intento de carrera a los Bulls con menos de 5 yardas por intento de pase. Tanner Mordecai completó 24 de 31 pases para 189 yardas con un touchdown pero 2 intercepciones. Washington State tiene un récord de 1-0 después de su victoria en carretera por 50-24 sobre Colorado State.
Los Cougars mantuvieron a los Rams en 3 puntos después de 3 cuartos. Su ataque terrestre generó menos de 3 yardas por acarreo. Defensivamente, mantuvieron a Colorado State en menos de 2 yardas por intento de carrera con 320 yardas por pase en 44 intentos. Un gran partido para Cameron Ward, completando 37 de 49 pases en esta victoria en la carretera con 451 yardas y 3 touchdowns. Es una amenaza corriendo. El sistema de coordinación ofensiva de primer año parece funcionar para Ward. Mordecai promedió solo 6.1 yardas por intento en casa contra un equipo de la MAC. Un buen comienzo para la defensa de carrera de los Cougars en su primer partido. Juega con Washington State +6.